Gracias por la presentación. Lo que no dice la presentación es que soy un militante primero que nada, ¿no? Creo que es el mayor de los honores. Todos los otros cargos son circunstanciales. Lo que uno nunca abandona es la militancia. Así que desde ese lugar también celebro que sea en el día de hoy que me haya tocado, casualidad o causalidad, participar de este ciclo de conferencias. Agradecerte a vos y a todo el equipo por la invitación. En tu nombre, al secretario general Carlos Bonjour, a quien también conozco y por quien también tengo un gran aprecio como por vos y por todo el equipo, por promover este tipo de espacios de debate, discusión, que me parece que enriquecen la mirada que podemos tener sobre distintos temas, en este caso en particular, sobre un tema que parece que apareció disruptivamente, ¿no?, en nuestra agenda cotidiana y sobre la cual poco sabíamos, en términos generales o masivos, antes de la pandemia. Y bueno, y ahí nos vamos metiendo un poquito en la temática, ¿no? A mí, cuando hablamos del teletrabajo, y el título es un poco sugestivo, ¿no?, porque tiene un signo de pregunta, es el futuro del trabajo que queremos entre signos de pregunta. Mucho se ha hablado en estos últimos 6 meses sobre esta modalidad de trabajo que apareció como novedosa, como nueva. Eran muy pocos los trabajadores y las trabajadoras que venían realizándola en nuestro país. Si bien no era novedoso, yo siempre hago una pequeña referencia histórica, ¿no? El concepto teletrabajo, muchos pensamos que nació hace, no sé, 5, 10 años, o algo así, y en realidad el concepto apareció hace casi 50, ¿no? O 40 y pico, con motivo de la crisis del petróleo en los años 70, cuando un economista planteó, bueno, cómo resolver el problema de la movilidad frente a justamente la problemática de la escasez del recurso mineral, del combustible mineral, y apareció este concepto de, ya que el hombre y la mujer, digo, las personas no pueden desplazarse hacia sus trabajos, desplacemos el trabajo hacia sus hogares. Esa fue la conceptualización del teletrabajo. En aquel entonces, obviamente, en una forma muy embrionaria. Pensemos que en ese momento no había internet, era apenas un experimento de internet en aquel entonces. Las computadoras personales eran grandes habitaciones, no estaban accesibles a todas las personas. Sin embargo, el concepto quedó, y a partir de la incorporación masiva de los computadores personales a principios de los 80, primero en algunos sectores determinados, pero que fue acercando la informática a los hogares y a los domicilios particulares, bueno, esto empieza a aparecer, el primer documento de la Organización Internacional del Trabajo que empieza a hablar, al menos que yo encontré, tal vez había algún otro, pero el que yo encontré data del año 1997, es decir, hace 23 años, ya se hablaba del teletrabajo como una modalidad que aparecía para resolver algunos problemas, no ya hablando de la crisis del petróleo de los años 70, sino con una nueva incorporación desde los hogares de los trabajadores a los ciclos productivos, ¿no? Y en aquel entonces ya había estudios que, por ejemplo, hablan que en el Reino Unido casi el 2% de los trabajadores y trabajadoras realizaban hace 23 años teletrabajo. Pero primero, también creo que tenemos que pensar, bueno, ¿y qué es el teletrabajo, no? Porque también, partiendo desde el principio, hice la referencia histórica, bueno, creo que podemos empezar a buscar distintos elementos que nos permitan, por lo menos, tener una aproximación. No es muy difícil, ¿no? El primer elemento con el cual podemos categorizar al teletrabajo en términos generales es la deslocalización del empleo, ¿no? El trabajador que sale de un lugar de trabajo o de un establecimiento laboral y se desplaza hacia otro lugar, normalmente su hogar, pero no exclusivamente, y la nota distintiva de esta deslocalización del empleo, porque la deslocalización no es nueva tampoco. Recordemos el fenómeno de los talleres textiles, recordemos el fenómeno de la industria del calzado, que también la vieja ley de trabajo a domicilio del año 43, que ya hablaba, y los trabajadores del calzado en esto tienen mucha experiencia, del vestido. El dato que lo distingue es la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Estos dos elementos son los que unidos nos empiezan a hablar del teletrabajo tal como lo conocemos, ¿no? Tecnologías de la información y comunicación y deslocalización del empleo.
A mí me gusta también hablar un poco del contexto general en el cual se da esa primera aproximación histórica. Tenemos estos dos datos, o dos elementos centrales del teletrabajo. Y el tercer elemento que me parece que es conveniente analizar, por lo menos someramente, es en qué momento de la historia nos pasa el teletrabajo, ¿no? Hablamos de que estamos transitando el fenómeno de la cuarta revolución industrial, ¿no? Esto es como un dato de la realidad, ¿no? Se dice que esta cuarta revolución industrial está caracterizada por fenómenos tales como la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, ¿no? Máquinas que dialogan entre sí y construyen nuevo conocimiento. Bueno, en esta revolución, esta cuarta revolución industrial, es en la cual aparece y se hace tal vez masivo, vamos a hablar después del fenómeno sanitario en el cual se hace masivo, esta figura. En Argentina hubo algunas avanzadas sobre el tema a principios del año 2000, sobre los cuales se quiso empezar a regular esta figura del teletrabajo, para lo cual también tenemos que pensar en qué situación se encuentra el elemento tecnología, infraestructura de tecnología, infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país para poder pensar, bueno, qué tan masivo y qué tan escalable es el teletrabajo, porque todos hemos visto como de un día para el otro, casi el 17 de marzo, el 15 de marzo o el 20 de marzo, nos tuvimos que adaptar de repente a esta situación y muchos de los puestos de trabajo que se realizaban en forma presencial se empezaron a realizar bajo esta modalidad. Ahora bien, ¿soportaba la matriz tecnológica de Argentina este cambio radical en los esquemas de producción, en las relaciones de trabajo? Bueno, hay un estudio que hizo CIPEC hace algunos meses, 2 o 3 meses, que analizaba un poco, bueno, cuánto era teletrabajable, cuánto es teletrabajable en la Argentina, ¿no? Y toma algunos parámetros interesantes para pensar a qué nivel se puede llevar el teletrabajo en Argentina. Porque no es lo mismo, obviamente, la situación de los países del primer mundo en términos de comunicaciones y de infraestructura de comunicaciones y acceso a las nuevas tecnologías que el de Argentina. Y lo que detectó este estudio de CIPEC, que después se los podemos compartir, es que tenemos claramente un aparato productivo rezagado, ¿no? Esto tal vez tiene que ver con los distintos ciclos productivos y económicos que ha transitado nuestro país en los últimos 70 años, con avanzadas en un proceso de sustitución de importaciones, retrocesos. Bueno, todos vivimos en este país y lo hemos transitado y sabemos de qué estoy hablando. Lo cierto es que nuestro aparato productivo se encuentra rezagado en términos tecnológicos. También se encuentra retrasada la transformación digital en los hogares, a partir de que no son muchos los hogares que tienen acceso a estas tecnologías, más allá de que tengamos más teléfonos inteligentes que usuarios en términos reales, porque hoy es así, hoy hay más teléfonos que personas, por así decirlo, en nuestro país. Lo cierto es que la transformación digital es mucho más abarcativa que tener acceso a un teléfono con conectividad. Es disponer también del conocimiento para utilizarlo, para utilizar en sus máximas posibilidades esos elementos, la posibilidad, a su vez, que en un mismo hogar en el cual conviven varias personas puedan acceder en forma simultánea, que tengan la conectividad necesaria, y eso particularmente se ha puesto muy en evidencia y en crisis en este momento a partir de la situación de, por ejemplo, la educación, ¿no? En la cual grupos y núcleos familiares han tenido que convivir 24 horas con los niños y niñas y adolescentes tratando de sostener su formación en condiciones remotas, y esto ha sido en muchos casos impedido en función del no acceso a esas tecnologías por parte de todos los miembros de la familia. Así que ese es el otro elemento que también actúa como un condicionante al potencial de teletrabajo de nuestro país. Y eso es lo que determina, a su vez, un elemento que me faltaba, es el tema de, bueno, de qué forma se compone nuestra matriz productiva, ¿no? En una estructura productiva en la cual, y económica en la cual el sector servicios sea preponderante, es posible que muchos más puestos de trabajo sean teletrabajables. En un sector mucho más volcado a lo rural, posiblemente sea menos posible. Los sectores industriales, si no son de alta tecnología, posiblemente tengan dificultades para implementar el teletrabajo como modalidad. Y en función de esto, la conclusión de este estudio que hizo el CIPEC daba cuenta de que
el 40% de los trabajos argentinos en la actualidad no son teletrabajables directamente. Es imposible que lo sean. Y que en las condiciones actuales de este aparato productivo, sistema de telecomunicaciones y entramado en términos generales y de acceso a los contenidos digitales y acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, solamente el 18% de los puestos de trabajo podrían teletrabajarse. Obviamente, en el contexto de pandemia, se ha forzado estos porcentuales de teletrabajo y seguramente, y en la actividad, en la organización en la cual estamos dando la charla, seguramente habrá muchos compañeros y compañeras de distintos sectores que han tenido que teletrabajar en forma masiva, y tal vez hay otros, y pienso en los sectores vinculados, por ejemplo, a los clubes, que realizan determinadas tareas que tienen que ver, por ejemplo, con el mantenimiento de instalaciones, que seguramente no pueden realizar esas tareas porque la tecnología no lo permite hoy en forma remota. Así que ese es el cuadro de situación actual, en un proceso mucho más amplio que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Ingresa el teletrabajo en la agenda del trabajo. Yo digo siempre que si hacemos un ejercicio retrospectivo, hace un año nuestra agenda del mundo del trabajo, y Jorge seguramente hemos hablado del tema, nuestra agenda del trabajo tenía que ver con cómo resolvíamos el tema de esa avanzada reformista de los derechos laborales regresiva que ya había sido planteado hace los últimos 4 años, cómo resolvíamos el tema del empleo joven, que sigue siendo una agenda central. Cuando hablamos del futuro del trabajo, el teletrabajo era tal vez un subtítulo, no era un título principal en la agenda del futuro del trabajo, porque lo que discutíamos era, bueno, ¿qué sucede con la relación de la robótica con las personas? ¿Cómo las máquinas reemplazan a las personas en sus puestos de trabajo? ¿De qué forma la economía colaborativa, estas nuevas plataformas o apps, hacían que uno interactuara, que trabajadores tuvieran como superiores jerárquicos o como jefes a algoritmos, ¿no? Esto era la dinámica bajo la cual estábamos discutiendo, y el futuro del trabajo se nos presentaba en la búsqueda de, bueno, cuáles son los puestos de trabajo del futuro, no cómo los íbamos a desarrollar, sino cuáles eran. Y hablábamos de las habilidades blandas, hablábamos de cómo generar un sistema de cuidados que permitiera la equiparación entre varones y mujeres. Esa era nuestra agenda laboral. Y aparecía ahí, con un título menor, tal vez el teletrabajo como una figura incipiente. Bueno, disruptivamente tuvimos una pandemia que nos obligó a que hoy ocupe una agenda central, y eso instaló un debate que tuvo tratamiento parlamentario. Muchos discutieron en ese momento sobre la necesidad de legislar en la emergencia, ¿no? Legislamos en la emergencia un montón de situaciones, del mundo del trabajo, del mundo de la salud, un montón de situaciones fueron legisladas. De hecho, yo los invito a ingresar al boletín oficial hoy y a ver la separata que hay sobre normas COVID, y van a ver que tiene más o menos 5.000 normas. Es una sobreabundancia normativa que es una respuesta a una emergencia sanitaria. Entonces vemos que este teletrabajo que estamos todos haciendo, y si se quiere, esta es una modalidad tal vez del teletrabajo, no es un fenómeno productivo, sino una respuesta sanitaria a la necesidad de evitar que circule el virus y que por lo tanto, a través de evitar que circulen las personas. En ese contexto es en el cual empezamos todos a teletrabajar, y apareció esta discusión sobre ¿legislamos en la emergencia o no lo legislamos? Cuando hablamos de este derecho de la emergencia, vemos que se adoptaron medidas desde esta óptica sanitaria que en muchos casos quienes estamos involucrados en el mundo del trabajo las podríamos haber cuestionado. Y voy a dar una vinculada específicamente al teletrabajo. Como cualquier modalidad laboral, presupone la voluntariedad. Digo, que empleador y trabajador se pongan de acuerdo en las condiciones en las cuales se va a prestar esa tarea, ¿no? En este teletrabajo no hubo voluntariedad. A nadie se le preguntó si quería teletrabajar o no quería teletrabajar. Hubo una norma de emergencia que habilitó esta modalidad laboral, siempre que fuera posible, así lo dice la norma, que la habilitó como una respuesta sanitaria para cuidarnos, ¿sí? Fue una medida de cuidado. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta sobreabundancia normativa de emergencia que tuvo una mirada sanitaria?
pero que en algunos casos seguramente, si nos ponemos en puristas del derecho del trabajo, podríamos cuestionar y decir, acá no hubo voluntariedad, es una medida cuestionable. La suspensión, hago otro ejemplo también más claro, se prorrogaron los mandatos de la dirigencia sindical y se suspendieron la realización de actos asamblearios y congresos de organizaciones sindicales. Si esto hubiese ocurrido hace un año, hubiésemos promovido acciones de amparo hablando de y denuncias ante la OIT por violación de la libertad sindical, seguramente. Ahora, en este contexto no ha habido cuestionamientos profundos sobre el tema porque todos hemos entendido que para garantizar en alguna medida condiciones de salud había que evitar la circulación del virus y para eso de la persona. El peligro del sostenimiento en el tiempo de esta situación es que terminemos naturalizando estas medidas de emergencia para la pospandemia. Y por eso era importante, entiendo yo, que se debatiera en el Congreso normas regulatorias, porque si no íbamos a naturalizar, por ejemplo, la no voluntariedad del teletrabajo. Que no fuera ya una respuesta sanitaria, sino que en la pospandemia al trabajador trabajadora no se le preguntara si quería teletrabajar o no quería teletrabajar. Por eso me parece saludable que el debate se instalara en este momento, porque era lo que iba a imponer límites a determinadas cuestiones que yo creo que son efectos disvaliosos del teletrabajo. Sobre los cuales ya vamos a hablar, si nos da el tiempo, pero creo que venimos más o menos bien. Venimos bien, sí. Bueno, decía, frente a este fenómeno, yo siempre traigo de traer a cuenta una frase de Scalabrini Ortiz, que hace más o menos 50 años decía que todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en beneficio de los más débiles, se legisla implícitamente en beneficio de los más poderosos. Me parece que era fundamental sentar las bases sobre las cuales se iba a regular este instituto del teletrabajo, porque de lo contrario, la inercia pospandémica, esa cosa que se produce por los usos y costumbres, por la naturalización de determinadas condiciones de trabajo, iban a llevar a que la discusión del teletrabajo realizada en el 2021 fuera realizada con trabajadores a los cuales se le habían impuesto condiciones a las cuales ya no podían retroceder. Por eso el debate, yo entiendo que fue saludable. Después podemos discutir si la legislación que se dictó, la ley 27.555, nos gusta más o nos gusta menos, si debió ser más rigurosa o menos rigurosa, si debió delegar o no delegar determinadas cuestiones en la negociación colectiva, pero lo que creo que era insoslayable era dar ese debate y, bueno, como toda norma, parte de la premisa de que lo ideal es enemigo de lo posible, ¿no? Fue la ley posible en este contexto. Si pensamos de qué forma se dio el debate, que el diputados, creo yo que frente a algunos sectores, se aprobó casi por unanimidad en función de que los agarramos dormidos, por así decirlo. El mundo del trabajo agarró algunos sectores controlados medio dormidos y se aprobó. Fíjense cómo cuando llega al Senado ese proyecto de ley que fue finalmente sancionado, tuvo muchas resistencias, se quiso poner justamente en crisis algunos institutos, y finalmente se aprobó por 40-30, lo cual habla de la paridad y cómo costó sacar esa ley. Me parece que eso marca la importancia de haberlo legislado en ese momento. Metiéndonos un poco en, bueno, ¿y qué se legisló? Digo, también saber en qué condiciones se legisló, qué cosas son centrales. La ley está disponible, la buscan en Infoley, la pueden leer, pero me parece que es central analizar algunos institutos de la ley. La primera cuestión que es importante es que se pensó para la normalidad, porque como les dije, la emergencia nos exigió a todos esfuerzos extraordinarios. Entonces, la primera cuestión que estableció esta legislación, que ya está en vigencia, aunque difiere justamente su aplicación a los 90 días de la finalización del ASPO, ¿no? Del aislamiento social preventivo y obligatorio, pensando justamente en esto, que mientras dure la emergencia sanitaria, los esfuerzos que estamos haciendo los vamos a tener que hacer, y en función de eso se establece esa entrada en aplicación diferida. A los 90 días de finalización del ASPO va a entrar en vigencia. Y lo primero que empieza por reconocer es que el teletrabajo es una modalidad del empleo dependiente, ¿no? Primer cuestión, porque si hacemos ese ejercicio retrospectivo que les planteaba yo de la reforma laboral que se había planteado en el gobierno anterior en varias oportunidades, se había empezado a instalar esa idea de las modalidades laborales sin relación de dependencia, ¿no? La figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que implicaba vulneración de derechos, y el teletrabajo
pensado desde lo sociológico, sería una figura ideal para aplicar esto, porque hablaríamos de trabajadores y trabajadoras que están aislados de su entorno laboral, en su domicilio, con muy poco contacto con sus compañeros y compañeras, y con una tendencia a sobreexigirse, a no tener límite de jornada, y en definitiva, a fomentar el individualismo que justamente creo yo contra lo que trabajadores y trabajadoras tienen que luchar día a día, y estoy en una casa de los trabajadores, virtualmente, pero estoy en una casa de trabajadores, con lo cual me parece que si lo que propiciamos desde este mundo del trabajo, desde los trabajadores y las trabajadoras, es poder pensar colectivamente, el teletrabajo, desde esta mirada, atenta contra eso, porque termina aislándolos a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que me parece que lo primero, cuestión que sentó como base es una modalidad de empleo dependiente, lo cual, obviamente, genera las obligaciones que le genera a todo trabajador dependiente y a todo empleador de trabajadores y trabajadoras dependientes. Así que, primer cuestión, yo traigo en esto a veces el concepto del Papa Francisco, ¿no? De los jornaleros digitales, ¿no? Esa posibilidad que se abriría si de repente nos encontráramos todos trabajando aisladamente en nuestros domicilios y sin relación de dependencia, dependiendo de algoritmos. Digo, si cerramos los ojos y nos imaginamos esa posibilidad, en términos teóricos, es posible, ¿no? Podríamos estar trabajando aislados mediante tecnologías de la información y comunicación, sin contacto con nuestros pares, y recibiendo directivas de un algoritmo. Este fenómeno, en términos teóricos, es posible y parecería que el teletrabajo lo podría fomentar si no tiene sus límites. Bien, ahí me están apurando. Otro tema que parece importante y que está incluido es el denominado derecho a la desconexión digital, ¿no? Los límites a la jornada y su contrapartida, el derecho a la desconexión digital. Derecho que creo que necesita a todos los trabajadores y las trabajadoras, no solo a los teletrabajadores y las teletrabajadoras. Es fundamental que exista un límite a la jornada. Yo en broma digo que quien más mal le hizo a este concepto es el señor BlackBerry, cuando hace unos 15 o 20 años inventó el teléfono inteligente que hace que recibamos en la palma de nuestras manos los correos electrónicos sin sábado, sin domingo, el trabajador 24/7. Por lo cual yo creo que el derecho a la desconexión digital lo debemos reclamar todos, pero más aún cuando el medio por el cual se trabaja es el de las tecnologías de la información y comunicación, y por eso me parece fundamental. Y la ley lo regula, establece un criterio novedoso. Es la primera ley que introduce el tema de los cuidados, ¿no? de la compatibilización de las tareas de cuidado en el hogar con la jornada de trabajo. Esto creo que es novedoso. Desde hace unos años la agenda de género positivamente irrumpió en el mundo del trabajo, y esta ley que introduce este concepto incipientemente, me parece que al permitir que trabajadores y trabajadoras realicen las tareas de cuidado y compatibilicen su jornada con las mismas, sin que ello implique un menoscabo a sus derechos por parte de su empleador, me parece que es fundamental y es un paso adelante en esto de romper con la brecha de género que tanto afecta en el mundo y en particular en la Argentina. Un tema que creo que requiere un profundo debate es, bueno, el trabajo transnacional, ¿no? Es otro tema. Así como hoy estamos reunidos desde distintos puntos del país para una conferencia, para encontrarnos, para conocernos, para debatir, la tecnología de la información y comunicación permite el trabajo a distancia. Hablamos de trabajo deslocalizado y mediante el uso de tecnologías. ¿Qué impediría, por ejemplo, que mediante la búsqueda de trabajadores más baratos, ¿sí? Algo que hemos escuchado, ¿no? Cuando hablamos de la mano de obra del sudeste asiático o de algún país de Centroamérica con legislación laboral menos protectoria que la nuestra, la transnacionalización sería muy fácil a partir del teletrabajo. Sería muy fácil reemplazar trabajadores y trabajadoras argentinas o radicados en Argentina, digo, más allá de la nacionalidad, que sean residentes en nuestro país, mediante el uso de búsqueda de legislaciones mucho menos protectorias, con salarios más bajos, para realizar tareas en forma remota en nuestro país, cosa que ya vemos en alguna medida
en algunas actividades. Pensemos en los call centers, las mesas de ayuda, en las cuales seguramente recibimos servicios de una persona que está en otro país. Por eso la ley también incorpora límites muy interesantes en la materia, introduce el concepto de la autorización, primero la autorización del Estado, el segundo la posibilidad de que se negocien cupos a la cantidad de trabajadores y trabajadoras no residentes que sean contratados para teletrabajar por la vía de la negociación colectiva. Y creo que el tercer elemento, y que es tal vez el más importante, es que establece que aún en esos casos, a esos trabajadores o trabajadoras no residentes que sean contratados para teletrabajar, se les va a aplicar la ley más protectoria, que evidentemente nuestra legislación laboral es una de las más protectorias para los trabajadores, con lo cual eso va a actuar como factor que va a desalentar la contratación de estos trabajadores no residentes, porque de todas formas el costo laboral va a ser el mismo, el derecho del trabajo aplicable va a ser el mismo, y en función de eso se busca evitar la importación remota de mano de obra. Estamos medio pasados de tiempo. ¿Estamos bien? Bueno. Simplemente dar alguna referencia general. La ley, como les decía, se cuestionó, esta ley 27.555, la modalidad que eligió. Yo creo que eligió una modalidad saludable, pero que establece una enorme responsabilidad para las organizaciones sindicales. Adoptó la modalidad de fijar un piso de derechos, ¿sí? Es el piso a partir del cual se van a poder incorporar más y mejores derechos a través de la negociación colectiva. Esto establece, como les decía, una enorme responsabilidad para las organizaciones, porque son ellas las que van a tener que discutir de qué forma, en cada actividad, en cada modalidad, es posible regular y establecer mejores derechos en función de las particularidades. Obviamente nuestro país tiene una vieja tradición de diálogo social tripartito, con el Estado articulando las relaciones de trabajo, y por suerte tenemos un movimiento sindical sólido, que está acostumbrado además a discutir, gracias a que hace 17 años que se viene negociando colectivamente e ininterrumpidamente, porque ni siquiera los últimos 4 años se pudo romper con esa tradición de negociación colectiva tan afiancada en nuestras organizaciones, pero también esto va a implicar, sin lugar a dudas, muchas tensiones al momento de que esto entre en vigencia, ¿no? Y en función de eso, bueno, habrá que pensar de qué forma las organizaciones empiezan a pensar de qué forma no se rompe el lazo solidario, esto que yo les decía, del pensamiento colectivo que surge del compartir y el socializar en un ambiente de trabajo común, ¿no? No va a ser lo mismo la acción sindical con los teletrabajadores y las teletrabajadoras. Alternativas que están disponibles, la ley no las contempla, pero no excluye a que se negocien. Bueno, empezar a pensar en jornadas parciales, presenciales y remotas, empezar a pensar días específicos de presencialidad, empezar a pensar algunas modalidades mixtas que puedan establecerse, y además, bueno, inexorablemente creo que va a haber que empezar a pensar la actividad sindical con el uso de las tecnologías. Este encuentro que tenemos hoy, bueno, creo que son modalidades que van a durar y que creo que van a trascender a la pandemia, ¿no? Digo, hoy lo hacemos porque no tenemos otra, pero creo que en la pospandemia posiblemente muchas cuestiones que antes se realizaban y que implicaban inclusive enormes erogaciones para las organizaciones, como trasladar a los delegados. Esto no quiere decir que se deje de hacer, lo que digo es, a lo mejor se va a poder hacer más fluida la comunicación en grandes territorios a partir del uso de las tecnologías. El desafío yo creo que es enorme. Yo creo que tal vez el mayor de los problemas en el mediano y largo plazo es que estas tecnologías y esta modalidad del empleo mal utilizada, sin las debidas regulaciones, y bajo ese espejismo, si se quiere, de, bueno, te vas a ahorrar 1 hora de viaje, lo que implique es en realidad la ruptura de los lazos entre los trabajadores y las trabajadoras, esa posibilidad de mirarse y sentirse parte de un todo y empezar a mirarse
y a pensarse colectivamente, ¿no? Empezar a que impida a que trabajadores y trabajadoras en un ambiente común piensen las soluciones a los problemas que se les van presentando mediante el fomento del aislamiento y el pensamiento individual, que creo yo que ese es el grave problema que se presenta. Y como todo, hoy a lo mejor hasta pueden ofrecer mejores condiciones salariales para el teletrabajador, hoy pueden ofrecer este discurso que es cierto, de que un trabajador o trabajador que trabaja desde su hogar se ahorra 1 hora de viaje, pero seguramente empieza a trabajar más temprano y seguramente trabaja más tarde, ¿no? Este fenómeno de la jornada que no termina nunca, que nos encuentra desayunando con la computadora prendida y cenando con la computadora prendida y contestando cosas. Bueno, me parece que en esto los sectores de poder concentrado pueden esperar, pueden pensar a 20 años estrategias para la ruptura de ese pensamiento colectivo. Entonces, no digo no a la tecnología, yo no planteo una dicotomía entre teletrabajo sí o teletrabajo no, fomento del teletrabajo o prohibición del teletrabajo, lo que digo es regulación del teletrabajo. Un teletrabajo virtuoso que resuelva, por ejemplo, la situación de compañeros y compañeras que tienen dificultades de movilidad y para las cuales la posibilidad de realizar el teletrabajo les puede resolver el problema de inserción laboral que de otra forma sería muy dificultoso. Pienso en las transiciones en regímenes de licencias prolongadas en los cuales puede el teletrabajo actuar como un mecanismo de transición hacia la presencialidad. En circunstancias de la vida también. A todos tenemos, y seguramente familiares que han pasado por circunstancias de la vida en las cuales pueden trabajar, pero a lo mejor lo que no pueden es estar presentes en el trabajo, y eso puede resolverlo. Así que yo creo que no hay que plantearse en los extremos, lo que sí hay que hacer es regular el teletrabajo con una mirada protectoria, y creo que lo que va a definir el objetivo del teletrabajo también tiene que ver con algo que también habla el Papa Francisco en Laudato Si y en la nueva encíclica, que es el para qué de la tecnología, ¿no? Digo, ¿para qué vamos a usar la tecnología si no es para mejorar la calidad de vida de las personas? Esto es cuando pensamos en la economía. Digo, ¿es una finalidad la economía o es el medio para el bienestar de las personas? Si nos ponemos bajo ese análisis de pensar para qué la tecnología aplicada en beneficio de la calidad de vida de las personas, para qué la economía en beneficio de las personas, creo que las respuestas van a fluir y de qué forma vamos a regular esta modalidad de empleo van a fluir naturalmente. Así que quedan un montón de cosas para hablar, pero los dejo para que interactuemos un poquito. Gracias, Raúl. Hay bastantes preguntas, así que arranco así directo. Preguntan, ¿cómo impacta esta nueva modalidad en el marco legal y si la nueva ley es suficiente o se tienen que hacer mejoras? Bueno, como les dije, la ley todavía no está vigente, lo que hoy tenemos es una situación de trabajo, de trabajo remoto de la emergencia, va a entrar en vigencia en 90 días finalizado el ASPO, regula solamente el empleo privado, es un dato, regula lo que sería ley de contrato de trabajo, todavía se está discutiendo en el sector público y en el sector de la educación en particular, se modificó la ley de la educación que permitiendo que se habilite en circunstancias extraordinarias la educación a distancia, que sería la contrapartida, ¿no? Si hay educación a distancia hay trabajo remoto para los docentes, pero la realidad es que sí, cambia el marco normativo, hay algunas cuestiones que están establecidas en la ley, y por ejemplo con el pago de compensaciones al uso de herramientas y servicios por parte de los trabajadores y trabajadoras, ya sea por una compensación dineraria o por el pago en forma directa del empleador. Así que efectivamente cambia el marco regulatorio, tendremos que esperar para la entrada en vigencia la finalización del ASPO y los 90 días, y sí, es mejorable. La ley, como les dije, fija ese piso de derechos, y repito, y en esto estoy hablando con dirigentes sindicales, va a ser enorme la responsabilidad de negociar condiciones que mejoren este piso que deja la ley para cada una de las actividades. Y acá sigue preguntando, ¿cuál sería el rol o cuál es el rol, según vos, que deben tener los convenios colectivos a la hora de regular el teletrabajo? Bueno, partiendo de la base de lo que es la normativa general, el convenio colectivo
nunca puede empeorar los derechos. En el derecho del trabajo tenemos como distintos niveles de regulación. La ley de contrato de trabajo es un piso, ahora tenemos una ley específica de teletrabajo que se inserta dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo. El convenio colectivo tiene que estar por encima de esa ley y va a ser, repito, con nuestra tradición de diálogo social, debe ser el ámbito natural en el cual cada actividad, cada sindicato, porque además lo otro que hace la ley es fortalecer el modelo de negociación por actividad. Nada de esta idea de generar cuestiones que son transversales a las actividades, ni que el teletrabajador es una actividad en sí misma, se inserta dentro de la actividad en la cual se desarrolla, es una forma de realizar un trabajo dentro de una actividad. Así que los convenios colectivos van a ser la plataforma desde la cual vamos a potenciar los derechos y los niveles protectorios de trabajadores y trabajadoras. Clarísimo. Y acá María Rodríguez de Facebook pregunta, ¿qué es lo mínimo que se debe garantizar en el teletrabajo? Bueno, lo que establece, lo primero, hay un montón de cosas, pero vamos a hablar de lo que dice la ley. Primero, los límites de jornada y el derecho a la desconexión. Lo segundo es la voluntariedad, es el elemento que hoy no tenemos y que tiene que estar garantizado. La ley contempla el tema de la voluntariedad a partir también del derecho de reversibilidad, ¿no? Esto de que quien es un trabajador que está trabajando en forma presencial y que pasa a la modalidad, voluntariamente a la modalidad remota, puede ejercer el derecho de reversibilidad. Esa es la verdadera garantía de la voluntariedad, porque si no, nos vamos a encontrar frente a situaciones en las cuales se hace firmar voluntariamente, con un voluntariamente entre comillas, un cambio hacia la forma del teletrabajo, sabiendo que después no hay posibilidad de arrepentimiento. La reversibilidad es otra de ellas. Las condiciones de salud y seguridad en el trabajo es otro que la ley incipientemente lo deja planteado, establece que va a haber regulaciones, ya hay una regulación sobre el tema, había una regulación del año 2012 que fue suspendida por la emergencia, porque obviamente todos pasaron a teletrabajar y si hacíamos aplicación de la ley, de la resolución de la superintendencia del año 2012, ninguno tenía las condiciones dadas para hacerlo, pero la ley establece la necesidad de que se regulen. Hablaba de este tema de la no posibilidad de ser sancionado por el ejercicio del derecho a la desconexión, por el tema de la jornada y las tareas no remuneradas en el hogar que sean garantizadas. Así que hay cuestiones básicas, la igualdad de trato entre presenciales y remotos, los derechos colectivos están garantizados también, son como los grandes títulos respecto de los cuales se garantiza igualdad de acceso y de derechos. Así que sobre esa base sobre la cual los convenios colectivos van a tener que trabajar. Acá Sebastián Ariel Rodríguez de Facebook pregunta, ¿qué impacto pensás que tiene esta modalidad puntualmente sobre la figura del delegado gremial, el nexo que es un nexo tan importante entre los trabajadores y el sindicato? A ver, si imagináramos hipotéticamente un escenario de teletrabajo al 100%, creo que en un primer momento se vería claramente resentido, porque más allá de que hay cuestiones que se pueden realizar mediante estos medios como el Zoom y las distintas plataformas de comunicación, lo cierto es que la problemática cotidiana, el contacto diario del delegado con sus bases, se va a ver comprometido y afectado. Por eso creo yo que hay instancias intermedias para favorecer un diálogo y un contacto directo, como esto que yo les decía, de la parcialidad, de la alternancia, de la jornada mixta, de un encuentro presencial cada cierto periodo. De todas formas, va a ser importantísimo que aún con estos elementos, los delegados y las delegadas se formen y las organizaciones se formen en cómo lidiar con el lenguaje no gestual que uno, por ejemplo, no tiene. Digo, la empatía se ve claramente afectada y la comunicación se ve afectada a partir de esto. Digo, no es lo mismo estar alrededor de una mesa o estar viendo de qué forma se desarrollan las tareas a que te la cuente un trabajador por una cámara que te muestra una foto. Es como ver la realidad a través del ojo de una cerradura, ¿no? Siempre podemos haber una mirada sesgada. Así que me parece que
repito, creo que la definición es desafío, ¿no? Es un desafío. Por suerte hay organizaciones, por suerte, Sí, perdón. no, decía que por suerte hay organizaciones que trabajan fuertemente. Digo, el hecho de que hoy estemos participando de un ciclo de conferencias que ya tiene 20 y pico de encuentros, creo, si no me equivoco, 23, sí. bueno, 23 encuentros, habla de organizaciones que están comprometidas con el diálogo y el ida y vuelta con sus bases. Me parece que algunas organizaciones van a tener que prepararse para esto, porque va a ser necesario. Acá preguntan desde Bariloche, José Luis Poggi, dice, nosotros que venimos del trabajo presencial y pasamos al teletrabajo, todavía mantenemos el espíritu solidario y de compañerismo. Los nuevos teletrabajadores, ¿cómo pueden adquirir esa experiencia? Bueno, ese es el desafío, ¿no? Porque por eso creo que, a ver, si uno pensara en términos maquiavélicos, uno pensaría que todo nuevo trabajador o trabajadora que cualquier empleador contrate en un puesto que sea teletrabajable, lo haría bajo la modalidad del teletrabajo para mantenerlo aislado. Estoy pensando muy maquiavélicamente, ¿no? Pero es posible, digo, en términos de un capitalismo salvaje, esto se evalúa desde esos términos y en un plan a 20 años podríamos pensar que claramente los trabajadores presenciales de hoy en algún momento se van a jubilar y si vamos reemplazando teletrabajadores y teletrabajadoras, trabajadores por teletrabajadores y teletrabajadoras, en el largo plazo, a 10 o 20 años, es posible que esa cultura del encuentro se vaya viendo socavada y por eso creo que va a haber que redoblar los esfuerzos para que ese nuevo teletrabajador o teletrabajadora se incorpore en esa estructura organizativa, estableciendo vínculos con sus pares, ¿no? Me parece que sobre esa base es sobre la que hay que trabajar. Donde perdamos el vínculo y el contacto, bueno, habremos perdido una batalla. Nosotros te pasamos la encuesta que hizo UTEVIC sobre teletrabajo y en los resultados de la encuesta hay una parte interesante que es, primero que, digamos, casi si no me equivoco, el 72% de los que correspondieron eran mujeres. Eso también es un dato, ¿no? Pero más allá de eso, la gran mayoría eligió la modalidad mixta, le gustaría una modalidad mixta, o sea, le gusta el teletrabajo, pero le gustaría una modalidad mixta. ¿Es viable dentro de esta legislación, esa modalidad? ¿Hay otros ejemplos en otros países? ¿Qué traen esos ejemplos? ¿Qué nos enseñan nosotros que hicieron antes que nosotros esto? Mirá, a ver, la realidad es que este nuevo teletrabajo se está debatiendo ahora. España aprobó hace 10 días, Perú, en la región tenemos legislaciones que van desde lo hiperprohibitivo hasta lo más amplio. Por ejemplo, España, una de las grandes discusiones es, bueno, ¿cuándo hablamos de teletrabajo? Porque había una fuerte resistencia a la incorporación del teletrabajo al 100%, y a partir de ahí decir, bueno, si se realiza el teletrabajo al 30% de la jornada laboral, ¿es teletrabajo o no? ¿Se le aplica la legislación del teletrabajo o no? Bueno, la experiencia indica que el teletrabajo, si se aplica al 100%, con el correr del tiempo implica a socavar las relaciones interpersonales y inexorablemente va a generar una mirada tal vez más individualista. Lo que no se consiguió mediante alguna de las otras lógicas, como la modificación con estas figuras híbridas del emprendedor, se va a lograr a través de una modalidad de empleo. Así que yo entiendo, repito, todavía no tenemos experiencias que puedan ser analizadas en escala, digo, ¿no? Digo, que podamos hacer un estudio masivo sobre el tema, que las modalidades mixtas son posibles porque además son una forma de garantizar que las empresas, sobre todo las grandes empresas, no se desprendan de sus activos, que es otra de las grandes preocupaciones que existe en el mundo del trabajo, que es, bueno, si yo no necesito tener un establecimiento, me desprendo de los activos y empiezo a tener cáscaras, ¿no? Empresas cáscaras. Y eso atenta incluso contra la posibilidad de darle alguna garantía a los empleadores de que el día de mañana, frente a alguna situación de dificultades económicas, no tengan ni siquiera derecho o acceso a una indemnización. Así que en la legislación la modalidad mixta está permitida. En nuestra legislación no lo enuncia expresamente, pero lo habilita expresamente a la negociación colectiva. Así que, repito,
desafío nuevamente para la negociación colectiva, ¿no? Poder establecer esto como una pauta. En algunos casos podrá ser un día a la semana, en otros días será un mixto al 50%, y creo que ese es el camino por el cual podremos cumplir con los dos objetivos, ¿no? De recibir los beneficios que tiene el teletrabajo, pero sin tener que sacrificar niveles protectorios o de derechos para los trabajadores y trabajadoras. Perfecto. Acá Walter Gómez pregunta desde Facebook. ¿Tendrían que evaluarse los cambios en la seguridad social y el tema de los seguros del trabajador? Bueno, sobre eso hay alguna legislación en particular. En lo que tiene que ver con seguridad social, el sistema de riesgo del trabajo integra la seguridad social, ¿sí? Sí. Hubo una resolución que extendió la cobertura de riesgo del trabajo en la pandemia a los trabajadores y trabajadoras remotos, estos de la emergencia, con lo cual, por ejemplo, hoy esto va por afuera de la ley, ¿sí? Porque esto es anterior. Los que están realizando tareas remotas hoy tienen cobertura en sus domicilios. Y de hecho la ley establece que la cobertura de riesgo del trabajo va a estar presente para estos trabajadores y trabajadoras. Obviamente es difícil pensar, por ejemplo, y pensando con Jorge de cuando yo estaba al frente del área de inspección del trabajo, cómo vamos a inspeccionar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo para los teletrabajadores y las teletrabajadoras, hablando de domicilios particulares. Yo creo que otro debate que se viene es, bueno, cómo pensamos los sistemas de inspección modernos, ¿no? En los cuales, sin invadir la privacidad y la vida íntima de trabajadores y trabajadoras que están trabajando en sus domicilios, garantizamos niveles protectorios adecuados, ¿no? Porque me parece que sobre eso hay mucho para hablar. Hemos visto recientemente en algunos medios periodísticos cómo algunas empresas les vendían las sillas ergonómicas a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Cuando en realidad existe una obligación inherente al empleador de proveer las herramientas. Sobre esto algo dice la ley, ¿sí? Cuando establece la obligatoriedad de dar compensaciones o de proveer los elementos, y cuando hablamos de elementos hablamos de todos los elementos, desde la computadora hasta la silla ergonómica y los elementos que hacen a su seguridad personal, ¿no? Así que, repito, hay cuestiones que están diferidas para la regulación, todavía la ley no está vigente, así que va a haber parte que va a ser reglamentada, la parte de salud y seguridad en el trabajo como integrante del sistema de riesgo del trabajo va a ser reglamentada, y algunas otras cuestiones van a ser negociadas colectivamente. Acá Graciela Sereno pregunta, mi empleador quiere pagar los gastos de internet, etcétera, según la necesidad. Algunos tienen minutos libres o muchos datos en el celular, de cada uno en vez de un bono común para todos. ¿Es justo? ¿Qué se puede hacer? A ver, la ley lo difiere para la negociación, justamente si lo que se va a hacer es negociar una compensación dineraria, o lo que va a haber es la provisión directa, es decir, que te provee el elemento, el teléfono, los datos, algún mecanismo de control sobre el consumo energético. Si ustedes me preguntan a mí, creo yo que hay cuestiones que tienen que ver con bienes de uso, que naturalmente lo ideal, salvo en algunas actividades muy específicas por el nivel de profesionalización, deberían ser provistas por el empleador, y hay otras que son de consumo, por ejemplo, los servicios y demás, que si no es posible proveer un sistema de conectividad específico y dedicado, el establecimiento de una pauta compensatoria tal vez sea un mecanismo adecuado, ¿no? Establecer bajo alguna modalidad, o incluso la contratación directa, digo, esto va a quedar un poco liberado de la negociación colectiva, pero diferenciando entre bienes de uso y bienes de consumo, tal vez esa puede ser una línea divisoria entre qué cosas se van a compensar con una suma dineraria y qué otras se van a proveer por parte del empleador. De todas formas, repito, cada actividad tiene su particularidad, y en función de eso, cada organización va a negociar colectivamente. Parte, exacto. Nancy Woodell pregunta, ¿pensás que puede transformarse con el tiempo en insalubre esta modalidad de teletrabajo, ya que el trabajador o la trabajadora tienen que activar un doble desafío? A ver, podría darse la situación de insalubridad. A ver, la declaración de insalubridad, no quiero ponerme en tecnicismo, pero requiere un procedimiento evaluatorio.
en el cual se evalúan las condiciones con las cuales se da tarea y se evalúan cuáles son las medidas para evitar el daño. Digo, la declaración de insalubridad, que tiene consecuencias jurídicas como la reducción de jornada, la imposibilidad de realizar horas suplementarias, la jubilación anticipada, solo se da en los casos en los cuales no se puede evitar el riesgo, ¿sí? Cuando aún adoptadas todas las medidas posibles desde la legislación y desde la regulación, no es posible minimizar el riesgo. Creo yo, obviamente, que se establecen nuevos riesgos en el teletrabajo, hay los denominados riesgos psicosociales, ¿no? Que se producen por el nivel de estrés, el denominado síndrome del burnout, de cabeza quemada, que aparece bastante frecuentemente en el teletrabajo. Se da un fenómeno de sobreexigencia personal del teletrabajador y la teletrabajadora, en parte porque hay un límite que es físico, ¿no? El límite físico que habitualmente tenemos en nuestra jornada es, bueno, yo empiezo a trabajar cuando ingreso al establecimiento y dejo de trabajar cuando salgo del establecimiento. Cuando vos convivís con tu trabajo, esos límites se hacen difusos. Así que aparecieron nuevos riesgos, el ergonómico, ¿no? Cuando se trabaja sobre determinadas exigencias en términos y no se proveen los elementos adecuados para evitar que las posiciones permanentes, el sedentarismo y demás afecte, podrían concluir en un fenómeno de insalubridad. Hablamos de igual un proceso bastante largo, de análisis específico, y que creo que se puede evitar. O sea, yo creo efectivamente que puede ser evitado. Vos hablaste de la transnacionalidad del trabajo, ¿no? Con el teletrabajo, sí. Y hace un tiempo, en una de nuestros UTEIC en vivo, un trabajador de UTEIC preguntó sobre eso, cómo el sindicato podía resguardarlo en esta modalidad. Y era interesante, la guardamos la pregunta porque nos pareció que, digamos, si íbamos a dar lo de teletrabajo, quedaba pendiente. No me acuerdo el nombre del trabajador, me acuerdo que la anoté, que la pasé a legales, y bueno, te la hago a vos. Mirá, la ley en ese sentido creo que cita algunas bases vinculadas a la existencia de registros y la accesibilidad de esos registros por parte de las organizaciones sindicales. Me parece que en eso también da un paso adelante la ley. Primero, por esto que digo, de que todo teletrabajador o teletrabajadora nacional o no residente van a tener que estar registrados en alguna medida, y que esa información va a ser accesible para las organizaciones, va a permitir controlar el nivel de cumplimiento de la normativa laboral. Y vos me dirás, bueno, eso es para lo formal, para lo que se denuncia. Bueno, ahí aparece el otro desafío, ¿no? Que yo algo dije, que son los sistemas de inspección modernos. Cuando yo me desempeñaba en el área de inspección del trabajo, que hicimos una modernización del área, los inspectores del trabajo salían con talonarios de libreta con hoja carbónica a hacer las actas, ¿no? Eso no fue hace 50 años, fue hace 12 años, ¿no? Hoy tienen computadoras, tienen acceso, efectúan controles informáticos y demás. Ahora, no podemos seguir pensando, frente a este fenómeno de la deslocalización del empleo, en una inspección que se realice en establecimientos físicos, porque el teletrabajo, por su deslocalización, hace que uno tenga que inspeccionar de otra forma, y para eso creo yo que tenemos que empezar a tener inspectores que no solo releven a través de sus sentidos pateando la calle, sino que tengan la posibilidad de analizar procesos económicos a partir del análisis de documentación contable, acceso a sistemas informáticos, que puedan analizar una cadena de valor y detectar que no es posible la producción de un determinado producto si no hay declaradas detrás de ese producto una X cantidad de horas de trabajo, y eso solo lo puede dar una inspección del trabajo capacitada, con mayores facultades, que tenga una mirada interdisciplinaria con economistas, peritos informáticos, contadores, actuarios. Es un trabajo que requiere una inspección del trabajo mucho más moderna, para poder evaluar este fenómeno, que no es solo de la transnacionalización, sino del trabajo remoto como una problemática general, y que podría ser utilizado para la clandestinidad del empleo. Bien, la última, porque me quedo sin tiempo, pero para llegar, Roberto Vargas pregunta, ¿qué pasa con la conexión y el equipamiento para los teletrabajadores? ¿La entidad te lo tiene que proveer? Bueno, la ley lo que dice justamente, creo que algo les dije, es o lo provee o lo paga, o paga una compensación. Son las dos opciones, ¿sí? Se prioriza la provisión
pero también se establece la posibilidad del pago de una compensación dineraria. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo y le doy la palabra a Jorge para el cierre. No hay más preguntas, así que muchas gracias, Raúl. Un placer. Bueno, no, igualmente, Sonali, gracias. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Felicitarte por el trabajo que venís desarrollando en esta materia, que hoy está tan impuesta, tan actual, ¿no? Y el enorme desafío que nos quedan a nosotros, las organizaciones sindicales, para volcarlos en los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Y superar, porque, bueno, la ley es la base, pero nosotros en los convenios colectivos de trabajo vamos a tener que ayornarnos y laburar fuertemente. Así que muchísimas gracias, Raúl, y vuelvo a felicitarte por el laburo y el estudio que venís realizando y la recorrida que estás haciendo, ¿no? Para hacer tomar conciencia de esta realidad que la tenemos puesta de frente. No, muchas gracias a ustedes y gracias a la organización, Jorge, Solange y a todo el equipo por la invitación. Un saludo al secretario general, Carlos Bonjour, a Josefina, mi querida amiga y colega, también le mando un gran cariño, y a todos y a todas por la invitación. Un gusto, como siempre, a disposición.